Bueno, en el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de funciones, que es el que estamos desarrollando en la presencialidad, y en particular vamos a puntualizar sobre los siguientes temas. Trabajo con funciones que involucran por lo menos un valor absoluto, identificación del dominio, codominio, recorrido o rango de una función, imágenes y preimágenes. Bien, empecemos por recordar primero lo siguiente. Una función que involucre por lo menos un valor absoluto va a ser siempre un ejemplo de lo que vamos a llamar una función partida. Recuerden que una función partida es aquella que no va a responder a una única fórmula matemática, sino que según la zona en la que yo me encuentre, irá respondiendo a distintos modelos matemáticos. Así que, repitamos lo siguiente. Si nosotros tenemos que trabajar con una función que tiene por lo menos un valor absoluto fuera de un logaritmando, entonces ya sabemos que vamos a tener que trabajar por zonas, por tramos, con esa función. Ahora bien, para decidir en cuáles y cuántos tramos debemos dividir nuestro eje real de trabajo, o sea, el eje de las X, vamos a tener que aplicar la definición del valor absoluto a cada uno de los valores absolutos que tengamos en juego, para luego, antes de comenzar a trabajar, hacer una especie de resumiendo, o sea, un cuestionamiento de qué sucede cuando tenemos varios valores absolutos a la vez implicados en el ejercicio, y entonces cómo decidimos cuáles y cuántas zonas de trabajo tendremos que considerar. Bueno, recordar también que entonces la definición del valor absoluto, en este caso, valor absoluto de X, recuerden que se va a sustituir por lo mismo sin barras cuando lo que está dentro es mayor o igual que 0, o se cambia por la expresión que tenían dentro de las barras con el signo contrario cuando lo que estaba dentro de las barras es menor que 0. Bien, vayamos entonces a la resolución del siguiente ejercicio. Dada f de x igual 2 por valor absoluto de x menos 2, más 3 por valor absoluto de x2 menos 9, más 1. Lo que me piden en la parte A es realizar la representación gráfica de esta función y entonces identificar el dominio y el recorrido de la misma. Luego en la parte B, determinar estos valores funcionales, en otras palabras, determinar esas imágenes, conociendo las preimágenes correspondientes. Y por último, en la parte C, determinar para qué valor de X, es decir, para qué valor del conjunto de partida, si es que existe, encuentran un f de X asociado a él que vale 1. Bueno, manos a la obra. Dijimos entonces que por ser una función que tiene, en este caso, dos valores absolutos, sabemos que vamos a tener que particionar nuestro eje real en intervalos. Bien, empecemos entonces por tomar nuestra expresión. Le voy a dar un nombre a cada uno de esos valores absolutos. Generalmente se designan otorgándoles un número romano. Y entonces vamos a empezar por tomar de a uno cada uno de estos valores absolutos, le voy a aplicar la definición, voy a decidir ese valor absoluto en qué zonas de trabajo me obliga a particionar el eje real, y luego haré una especie de síntesis resumiendo si tengo el valor absoluto 1 y tengo el valor absoluto 2 simultáneamente en el ejercicio, cuál sería entonces la descomposición total del eje real para trabajar por zonas. Bien, empecemos con nuestro primer valor absoluto. Según la definición, el valor absoluto de x menos 2 se reemplaza por lo mismo sin barras
cuando lo que estaba dentro de las barras era mayor o igual que 0. Y si no se reemplaza por una expresión que tiene todos los signos cambiados, cuando lo que está dentro de las barras es menor que 0. Bueno, vayamos a resolver estas inecuaciones. Observen que en realidad son la misma inecuación, que cambia nada más el sentido a considerar. Y entonces concentrémonos en la primera inecuación. ¿Cuál era el primer paso para resolver una inecuación? Tener un 0 a un lado del signo de desigualdad. Quiere decir que en este caso ya lo cumplo. El siguiente paso era tomar entonces la expresión que queda en el primer miembro, sacarla del ejercicio, igualarla a 0 y despejar entonces el valor de su raíz. En ese caso te da 2. Voy a ir a mi eje real, voy a colocar entonces la raíz que obtuve y recuerden que como lo que tienen en el primer miembro es una expresión polinómica, la regla para determinar el signo dice que pones a tu derecha el signo del término de mayor grado. ¿Cuál es el término de mayor grado? En este caso es este, que contiene a la X, es positivo, por eso arranco con un más, paso por una raíz simple, cambio de signo. Y como me tengo que quedar con los mayores o iguales que 0, mayores o iguales, como dice o igual a 0, subo derecho, y será de aquí para la derecha. Una cosita antes de seguir. Recuerden que esta regla que establece que arranco a la derecha colocando el signo del término de mayor grado, solo se aplica cuando la expresión que tenés de este lado, o sea en el primer miembro, es una expresión polinómica. Si esta expresión no fuera polinómica, esa regla ya no corre. ¿Por qué? Porque esa regla bien dice que tú arrancas a la derecha poniendo el signo del término de mayor grado. Y de las únicas expresiones que hablamos que tienen grado son de las expresiones polinómicas. Si en el primer miembro tú tuvieras una expresión logarítmica o exponencial, de esas expresiones no definimos un grado. En todo caso, lo que tienen es un orden. Y el signo en esas expresiones se hacía por tanteo. ¿Bien? Bueno, la segunda inecuación que tengo para resolver, obviamente tiene la misma raíz que es 2. El signo arrancan a la derecha poniendo el signo del término de mayor grado, como dijimos era un más, paso por una raíz simple, cambio. Y ahora tomo las zonas de los menores que 0. Significa que si el único valor absoluto que está en el ejercicio es este, tú tenés que dividir tu eje real de trabajo en dos zonas, llamémosle A y B, y el 2 será quien actúe como separador de zonas. Bien, terminaste de analizar este primer valor absoluto, olvídate, y ahora tomamos el segundo valor absoluto, que es este, y también le aplico la definición. El valor absoluto de x2 menos 9 se va a reemplazar por lo mismo sin barras, si solo si lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0. O se va a cambiar por la misma expresión que está acá dentro, pero con los signos todos cambiados, cuando lo que estaba dentro de las barras era menor que 0. Bueno, otra vez vamos a resolver esas inecuaciones, son la misma inecuación. Por ejemplo, concentrémonos en la primera, ya tengo un 0 a un lado, voy a tomar la expresión que está en el primer miembro, la voy a sacar, la voy a igualar a 0, voy a despejar sus raíces, fíjense que era de segundo grado, tengo que tener dos raíces, bueno, y son menos 3 y más 3. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado porque es una expresión polinómica, paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, cambio. Y como me tengo que quedar con las zonas de los mayores o iguales que 0, me quedo aquí y aquí. Bien, vamos a la otra. Las raíces son las mismas, el signo es igual, pero ahora me quedo con menor que 0. Quiere decir que si tú tuvieras solamente este valor absoluto 2 en la expresión,
encontrarías que hay dos separadores de zonas, el -3 y el 3, y tres zonas entonces de trabajo a las que, por ejemplo, le llamo D, C, D y E respectivamente. Bien, pero como les marqué acá, ¿qué pasa cuando en la expresión tenemos los dos valores absolutos simultáneamente? Estoy obligado a hacer una especie de compacto del análisis que hice, un resumiendo, y es a lo que voy ahora. Es decir, coloco aquí la conclusión que saqué de estudiar ese primer valor absoluto. Fíjense que había un separador de zonas que era el 2 y dos zonas marcadas. Cuando el único valor absoluto que tengo en juego es el 2 romano, aparecían estos dos separadores de zonas y tres zonas de trabajo. Fíjense cómo coloco estos separadores de zonas respetando, digamos, la altura a la que se encuentran en el eje de abscisas. Y entonces voy a hacer un total, bajo todos los separadores a un solo eje, y llamémosle entonces zona J, Q, K y L a esas zonas finales. Entonces ahora voy a decidir en cada una de estas zonas finales por qué he de cambiar cada valor absoluto. Entonces, me posiciono aquí, empecemos por la zona J, subo y veo que ese primer valor absoluto cae en la zona A. Me voy a la definición, zona A es a la izquierda del 2, ese valor absoluto es negativo y por lo tanto se reemplaza por un menos x más 2. Así que zona J, el primer valor absoluto se reemplaza por menos x más 2. Y subo nuevamente, pero ahora me quedo en el segundo valor absoluto que cae en C, voy a la definición, C es izquierda del menos 3, izquierda del menos 3, L es positivo, se reemplaza por un x2 menos 9 y me lo pongo acá. Bueno, del mismo modo ahora me posiciono en la zona Q, subo, el primer valor absoluto sigue cayendo en A, quiere decir que estoy a la izquierda del 2, él era negativo, se cambiaba por esto, y el segundo valor absoluto pasa a estar en zona D. Zona D del segundo valor absoluto, él es negativo, se reemplaza por un menos x2 más 9, y así lo pongo acá. Me voy a posicionar en la zona K, subo, el primer valor absoluto ahora cae en B, estoy a la derecha del 2, ese valor absoluto cae en zona B, él es positivo, se reemplaza por x menos 2, así lo pongo, y el segundo sigue cayendo en D, por lo tanto se sigue reemplazando por lo mismo que lo reemplazaba en la zona anterior. Finalmente, si estoy en la zona L, el primer valor absoluto sigue cayendo en B, pero el segundo ahora cae en E, zona E, derecha del 3, ese valor absoluto es positivo y se reemplaza por un x2 menos 9. Bien. Hasta acá entonces lo que he hecho es decidido en cuáles y cuántas zonas debo particionar mi eje real, mi eje de abscisas, para trabajar entonces con esta función que involucra dos valores absolutos. Entremos ahora a trabajar en cada una de esas zonas en particular. Entonces voy a empezar por la zona J y lo primero que voy a aclarar es de dónde a dónde va la zona J. La zona J va del menos infinito hasta el menos 3, pero incluido o no. Para decidir si el menos 3 queda incluido con el paquete de valores que van a su izquierda, andate a la definición a cuando fue generado el menos 3 como separador, y esto te dice que el menos 3 se estudia con el paquete de valores que van a su izquierda. Por lo tanto, lo tengo que incluir en la zona J, y por eso acá pongo que la zona J va del menos infinito al menos 3 incluido. Cuando debo incluir ese extremo, recuerden que se coloca paréntesis rectos. Muy bien. La función va a pasar a llamarse f sub j, así que yo voy a ir a la función original, a esta que me dieron, y voy a reemplazar cada valor absoluto dentro de un paréntesis curvo auxiliar por lo que yo razoné que debían reemplazarse cuando estuviera en esta zona. Así que sería un 2
reemplazás el primer valor absoluto dentro de un paréntesis curvo auxiliar por el menos x más 2, después venía un 3, el segundo valor absoluto se reemplaza por x2 menos 9 y luego venía un más 1. Hago operaciones, aplico distributiva, ¿tá? Al mismo tiempo me deshago de los paréntesis curvos auxiliares, reduzco términos semejantes y obtengo esta ecuación para la zona J. Es decir, que la función en la zona J estaría respondiendo a lo que voy a llamar un modelo cuadrático, cuyo dibujo es una parábola. Y entonces voy a intentar bosquejar esta parábola. ¿Pero qué necesitaba yo para bosquejar una parábola? Bueno, necesitas determinar sus raíces, son 2, porque es una ecuación de segundo grado, su signo, las coordenadas de su vértice y luego una pequeña tabla de valores con algunos puntos para poder trazar con mayor precisión la parábola. Empiezo por las raíces, es decir, tomo la expresión, la igualo a 0. Fíjense que voy a aplicar un báscara, obviamente, para sacar las raíces, teniendo en el lugar de la A un 3, B menos 2, C menos 22. Voy a operar, las raíces no me dan justas. Bueno, una me dio 3,06, la otra menos 2,4. Voy a hacer el signo, coloco sobre un eje de abscisas las dos raíces, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, paso por una raíz simple cambio, paso por una raíz simple cambio, y observo que en realidad esta zona J iba solo del menos infinito al menos 3. Es decir, si el menos 3 está por acá, en realidad la zona J es esta. Perdemos todo esto porque en realidad no cae en la zona J. ¿Tá? Sin embargo, yo tengo que hacer el bosquejo, entonces termino de hallar el vértice de esa parábola. La fórmula es, la x del vértice siempre es menos b sobre 2a. Ojo que este menos no significa que siempre vaya un valor negativo, sino que significa mi b con signo contrario. Fíjate que tu b era un menos 2, por eso si tengo que poner el signo contrario puse un 2, y el 2 por a es 2 por 3, 6. Simplifiqué, y la abscisa del vértice es un tercio. Para hallar su ordenada, vas a la función j a cambiar la x por la x del vértice, haces cuentas y a mí me dio esto. Luego hice una tabla de valores, más o menos tomando algunos puntos a la izquierda del menos 2,4, algunos entre menos 2,4 y 3,06, y otros a la derecha del 3,06. ¿Tá? Así, con estos puntos, fui después, me adelanto ahora, a un par de ejes coordenados, con una buena escala de medida. Bueno, empecé a transportar, digamos así, acá está, el vértice se me dio por acá, las raíces que estaban por acá. Bueno, esa parábola termina siendo esta que está aquí. ¿Tá? Con la tabla de valores la dibujé bien, la hago en lápiz. ¿Pero qué pinto de esa parábola después? Solo lo que cae en la zona J. Es decir, que vas a pintar solamente el tramo que está del menos 3, incluido, por eso ves un punto, hacia la izquierda. Y eso es lo que aparece acá pintado con un color que aunque no parezca era verde. ¿Tá? Y le puse FJ. ¿Terminaste de trabajar en la zona J? Bueno, ahora voy al siguiente tramo. ¿Tá? Después de la zona J íbamos a entrar en la zona Q. Si la zona J incluía el menos 3, obviamente la zona que sigue no lo incluye. Va del menos 3 al 2. ¿Tá? Y lo que tengo que decidir es si el 2 está incluido o no en esta zona Q. Para ello voy a ver las definiciones de esos valores absolutos. Me voy a fijar qué pasa cuando apareció ese separador de zonas 2, y fíjense que el 2 no se incluye en el paquete de valores que van a la izquierda del 2. Y como yo en la zona Q estoy a la izquierda del 2, el 2 no se incluye. Por eso la zona Q indico que va del menos 3 excluido al 2 excluido. La función en ese tramo le llamaré f sub q. Me voy a ir a la función original, esta,
y cada valor absoluto dentro de un paréntesis curvo auxiliar lo sustituiré por lo que ya razoné. De este modo, cuando entres en la zona Q, acá está, cambiaste cada valor absoluto por lo que ya habías razonado, efectué operaciones, saqué los paréntesis, agrupo términos semejantes y esta es la forma que toma la función en esa zona Q. Es decir, nuevamente van a estar frente a un modelo cuadrático donde la representación gráfica es una parábola. ¿Qué tengo que determinar de esta parábola? Primero, observen que tiene coeficiente principal negativo. Esa parábola va a tener concavidad negativa, quiere decir que va a estar triste. Luego, le voy a determinar raíces, otra vez aplicando un báscara, voy a hacerle el signo, otra vez voy a marcar que en realidad, después que hiciste el signo, colocás los separadores de zona, y en realidad solamente vas a atender en color a esto que cae acá. Vas a determinar las coordenadas del vértice, similar a lo que hicimos en la zona anterior, una tabla de valores, y entonces, si voy al bosquejo, ¿tá? Acá tengo el vértice de esa zona que seguía, acá tenía marcadas las raíces, ¿sí? Y bueno, esta es la parábola a marcar, pero solo pinto lo que va entre -3 y 2, ¿tá? O sea, es esto. Con puntas de flecha, porque los extremos de ese intervalo no estaban incluidos, ¿tá? Es esta que está acá. Aparece pintada con el mismo color que habíamos pintado el tramo J. Bien, ahora entraríamos en la zona siguiente, que sería la zona K. Si el 2 no estaba incluido en el tramo anterior, obviamente queda incluido en este, llega hasta el 3, y para decidir si el 3 está o no incluido, simplemente lo que van a hacer, van a volver a la definición del valor absoluto. Cuando el 3 apareció como separador, fíjense que no se estudia con el paquete de valores que van a su izquierda, se estudia con el que está a la derecha, o sea que no va a quedar incluido el 3 en la zona K, estará luego incluido en la L. Y bueno, entonces otra vez, zona K, marcas de dónde a dónde va, ya habías establecido cada valor absoluto en ese tramo, por qué lo ibas a sustituir dentro de un paréntesis curvo auxiliar, vas a hacer operaciones, vas a agrupar términos semejantes, y esta será la expresión que resulta para la función en el tramo K. Otra vez modelo cuadrático, otra vez tengo que determinar raíces, signo, después marco qué es lo que realmente de esa función caerá en la zona que a mí me interesa, que es la zona K. Acá estaba el vértice, acá estaba la tabla, y bueno, otra vez estoy aquí, es esta otra parábola, pero solo pinto lo que cae en la zona correspondiente. ¿Tá? Era esta parábola, solo pintás lo que cae en tu zona. Bueno, y por último, entramos en la última zona L. Si el 3 no estaba incluido en el tramo anterior, quedará incluido ahora, basta el más infinito. Voy a reemplazar cada valor absoluto con un paréntesis auxiliar, ¿está claro? Voy a operar, voy a reducir, y nuevamente en este caso modelo cuadrático, que determino raíces, hago signo, solo marco después lo que en realidad me va a interesar de esa parábola, que es lo que cae en la zona última, L, hago su vértice, hago su tabla de valores, y bueno, acá estaba la última parábola, era esta, y solo estoy pintando lo que entra en la zona L. Bien, no sé si lo observan bien, pero lo que está en color entonces es esto, esto, esto. Acá tienen un poquito menos de, ¿ves? Cambia la inclinación porque la otra seguía por acá. Y acá tenemos el último tramo. Muy bien. Ahora, además de pedirme que yo bosquejara, que sería esto, me pedían que yo identificara el dominio y el rango recorrido de esta función. Vamos a recordar que el dominio de una función, si tengo el diagrama cartesiano correspondiente, que es este caso, lo voy a leer sobre el eje de las X.
el dominio va a venir dado por aquellos valores de la variable independiente, es decir, de X, para los cuales tenés imágenes asociadas. Y si ustedes observan, en realidad para cualquier valor de X, entre menos infinito y más infinito, tengo una imagen asociada. Así que por eso voy a decir que el dominio son todos los reales. Por otro lado, el rango o recorrido lo leíamos en el eje de la sí. Entonces, si yo observo el eje de la sí, ¿para qué valores de I encontrás dibujo? Y bueno, si vos observás en realidad, para cualquier valor de I por arriba del 3, es que vos tenés, yo qué sé, fíjate, por ejemplo, para este valor de I, me corro para acá, corro en estos dos lugares, corto aquí y aquí el dibujo, y también lo corto por acá, y también lo corto por acá. Es decir, para cualquier valor de I por arriba del 3, que es este valor más bajo, encuentran una preimagen asociada. Pero si la I es menor estricto que 3, no encontrás ninguna preimagen asociado a ese valor de I. Por consiguiente, el rango o recorrido va a venir dado por el conjunto de todas las I's, tales que tiene que ser I mayor o igual que 3. ¿Tá? Si lo quieren poner bajo la forma de un intervalo, el rango recorrido sería el intervalo que va del 3 incluido hacia el más infinito. Bueno, ¿qué me piden en la parte C de mi problema? En la parte C de mi problema me están pidiendo determinar algunos valores funcionales, ¿sí? Algunos valores funcionales. Entonces yo lo que vuelvo a hacer en esta parte B, perdón, en esta parte B lo que voy a hacer es entonces, volví a colocar mi eje real, marqué las zonas de trabajo y entonces empiezo a observar. Esta era la fórmula matemática a la que respondía esa función partida en cada tramo, y entonces, si yo te pido f de menos 5, o sea, si la preimagen es menos 5, fíjate que el menos 5 cae en la zona J, así que para hallar cuál es la imagen asociada al valor menos 5, tengo que usar el f sub j, porque el menos 5 cae en la zona J. Así que voy a hacer f sub j de menos 5. Voy a venir acá, todas las X las voy a cambiar por menos 5, voy a operar y me da 63. Quiere decir que si yo subo al dibujo y busco el menos 5 que estaría por acá, más o menos, y subo, se supone que tendría que darme, cuando toques o cortes aquí, te corres para acá, el valor 63. Bien, después te piden hallar un f de menos 3 es justo el separador, lo que tenés que ver es el menos 3 dentro de qué zona quedaba incluido, si era en la zona J o era en la zona siguiente. Y cuando yo definiera zonas, vamos por acá, a ver, ¿ven? El menos 3 está incluido en la zona J. Así que para hallar f de menos 3 tenés que volver a hacer f sub j de menos 3. ¿Está? F sub j de menos 3. Voy al f sub j, cambio todas las x por menos 3, opero, me da 11. Si tengo el dibujo hecho a escala, chequeo. El f de 0. ¿En qué tramo queda incluido el 0? Acá, en la zona j. Así que para hallar f de 0 tenés que hallar f sub q de 0 y me dio 32. Después te piden el f2. ¿En qué tramo cae el f2? Si veo cómo se definieron estos intervalos, parecería que el 2 está incluido en la zona K, por eso para hacer el f de 2 hiciste f sub k de 2. Operé, me dio 16. Y finalmente el 4 cae en la zona L, así que para hallar el f de 4 tengo que hallar el f sub L de 4. Y aquí está el reemplazo y la operativa. Bien. Última parte, me piden que yo determine para qué valores del conjunto de partida, si es que existen,
el valor de la y te da 1. ¿Y qué es lo que voy a observar? Voy a tener mi dibujo. Si la y vale 1, estás por acá. Acá lo hice en violeta. No sé si se nota que esta raya está en violeta. ¿Está? Igual 1. Fíjense que igual 1 caía fuera del recorrido o rango de la función. Quiere decir que si el 1 no está en el recorrido, significa que un valor de 1 como imagen no está asociado a nadie en el conjunto de partida. ¿Está? El 1 no pertenece al recorrido. Quiere decir que el 1 no en el conjunto de llegada no encontró a nadie asociado a él en el conjunto de partida. No hay ninguna X, ¿tá? Ninguna X de ninguna zona a la que corresponda una Y que sea 1. Y queda muy clarito en tu bosquejo. Igual 1 es esta raya que está en violeta, paralela al eje de las X por 1, y no hay dibujo que corte esta recta horizontal. ¿Tá? Así que, como respuesta de esa última parte, fíjense esta acá, según el gráfico, no existe ningún X perteneciente al dominio para el cual f de X nos dé 1. En otras palabras, 1 no pertenece al rango o recorrido de tu función. Bien, hasta aquí lo que estamos entonces analizando de trabajar con funciones que tienen valor absoluto.